pero se ha dado algo esta temporada, David. eh, Creo que nunca lo habíamos visto en la historia y es que tenemos 5 jugadores en la NBA Dominicanos. dominicanos por primera vez. Por primera Sí. vez. Sí. Sí. ¿Tú, Yo creo tú le, que en tú le un ves momento, futuro? tuvimos Sí. 4 dominicanos, creo, que estuvieron juntos, Holford, Villanueva, Flores y, wow, se me fue el nombre, Jorge Villanueva, Francisco García. Me Francisco, parece, pero no estoy no muy lo tengo seguro. muy claro. Lo que sí estamos Pero seguros que ahora tenemos 5. sí, sí, 5 jóvenes que la verdad uno va de salida, es Holford. Horford. Sí, los demás, pues, con todo un camino por delante, con buenas proyecciones. En el caso Ujú. de Lester Quiñones, que entiendo yo que puede colocarse en un equipo en poco tiempo, ser quizás hasta titular en 1 o 2 años. ¿Tú crees que Lester es el que tiene más futuro de los dominicanos ahora mismo en la NBA? De los jóvenes, sí. Sí, De los jóvenes, sí, porque Cartown está establecido. sí, Cartown, eso es algo que no se puede ni comentar porque sabemos que él ya es parte de la NBA, es el jugador más importante de una franquicia, se ha armado un equipo en torno a él, o sea que es un caso que ya hay que dejarlo pasar. Holford por igual, Holford, sabemos lo que es Holford. Con respecto a los jóvenes, yo creo que Lester Quiñones es el que puede dar un paso más largo, más grande, por el hecho de que el que se ve a simple vista se ve más desarrollado. sí, Pudiéramos decir que cayó en una de las franquicias que ha tenido más éxito en desarrollar talento en los últimos años, porque ellos han presentado buenos talentos. En el caso de Lester está en Portland. Recientemente tuvo un contrato de 2 vías. Lester o Perdón, Ariza, Minaya, Josh Minaya, sí. Minaya. Está con Portland, con un contrato de 2 vías. Tiene futuro, tiene futuro. Lo único que me parece que va a durar un poco más de tiempo para poder establecerse o ganarse un puesto en la NBA. Su posición es una posición exigente. Él tiene mucha capacidad defensiva, pero tiene que desarrollar la parte ofensiva. Creo que él tiene chance de establecerse en la NBA, pero en un plazo mayor que Lester Quiñones. Y Sí. nuestro Chris Duarte, que es un jugador de rol de la NBA, está establecido. Ahora está en un equipo, Sacramento King, con posibilidades de llegar hasta finales de conferencia, por lo que Sí, presentaron el año pasado. Ahora el equipo está mejor. Y creo que Chris Duarte se va a mantener por un par de años más en la NBA haciendo el trabajo que hace. pero, pero con la edad, a pesar de la edad de Chris Duarte, porque Chris Chris Duarte me Duarte parece no, que es un poco, Chris Duarte no es tan viejo, creo que está entre 26 y 27 años. Creo que está ahí. Pero recuerda que Chris Duarte no va a protagonizar, no va a ser principal en un equipo. Ojalá y lo pueda hacer, sí. pero él es un jugador de rol que va a venir, entiendo yo, que va a aprovechar los minutos que le den saliendo de la banca. Mm, ahora, yo pienso ahora que tú me dices saliendo de la banca, con Lester Quiñones, ¿tú crees que el hecho de estar en ese equipo que hay, que si en verdad ellos se han esmerado en explotar estrellas, en sacar estrellas a la luz, también hay muchas estrellas, por eso es posible que Lester Quiñones no tenga juego? ¿Tú crees que este sería el año que le den la oportunidad? Este Quiñones juega la posición de guard, la posición de shooting guard. Eh, Lester Quiñones va a haber minutos ahora en esta temporada, va a haber muchos minutos,
parte de que ellos, entiendo yo, ellos lo van a querer presentar a él y a Kuminga, porque Moody, me parece que ese es su proyecto, pero Lester Quiñones y Kuminga yo creo que pueden ser buena pieza de cambio para la mitad de la temporada. Entonces, él necesita minutos para que ellos lo muestren. Él va a tener chance. También si él demuestra capacidad y calidad, hasta se puede quedar en el equipo. Se puede quedar en el equipo. Recuerda que no el primer año de Lester. Lester el año pasado estuvo ahí, estuvo en banca, no tuvo muchos minutos. Recuerda que ahí en el equipo se lesionan mucho esos jugadores. Curry con frecuencia visita la sala de emergencias, que tenemos a Klay Thompson, que se recuperó muy bien de su última lesión, pero por el estilo de juego de ellos, no dudo que pueda en algún momento también tener algún tropiezo. Y es la oportunidad de Lester Quiñones pues, para tomar varios minutos y tratar de tener minutos de calidad en la NBA, o para quedarse o para hacer una buena pieza de cambio. Y si cambia de equipo, pues yo creo que tiene un poco más de posibilidad. Bueno. De establecerse, por supuesto. Sí, si tengo un equipo que tenga menos estrellas, vamos a ponerlo en los Wizards, por poner un ejemplo. Ponle, ahí está Jalen Green, creo que se llama, o Jalen Green, que es un buen jugador, es la posición de guard. Ahí él puede ser un one-two, pero me gustaría verlo más. ¿Dónde fue que tú dijiste? En Washington. En Washington, donde está Jordan Poole. Jordan Poole. Es Houston que está Jalen Green. Jordan Poole es que está ahí. Sí. Y Jordan Poole no le pasa la pelota a nadie. No, yo prefiero que vaya a otro equipo.